este tipo de temas es para nosotros aquí en clase es también muy importante, ya que en el gobierno de Guatemala reconoció eh, a través del acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, que la cosmovisión maya se fundamenta en la relación armónica de todos los elementos del universo. Permítame un momento. Entonces, todos estos elementos, la relación armónica de todos los elementos del universo, en el que el ser humano es un elemento más. La tierra es la madre que la vida y el maíz, un signo sagrado, que es el acuerdo sobre identidad. Le coloco acá que también es una fotografía del año 1997. Fotografía por Vida Digna. Si ustedes notan en esta fotografía alrededor, son ciertos rituales que se dan a través de todas las personas que asisten y que son integrantes de esta cosmovisión. El, el por qué cuando nosotros, los jóvenes indígenas, vamos a la ciudad o a otro país, dejamos de hablar de nuestra cultura y nuestra identidad. Y por eso, si ustedes notan, mírenme cómo estoy. Me vestí de esta forma porque me siento identificada, me siento parte de este curso y por eso es que me vestí de esta forma. Y pues yo los invito a ustedes, ¿verdad? Que en algún momento, si ustedes también quieren vestirse con atuendos tan lindos como son los de nuestro pueblo indígena, pues también lo pueden hacer. Yo no acostumbro mucho, pero en realidad hace unos días mi secretaria, porque les he contado que tengo pues una secretaria que es de Santo Domingo y Chenacó, resulta que ella empezó a bordarme esta blusa, esta es bordada y es de ahí pues que nació de ese pueblo y me la dieron a mí para que el día de hoy la pudiera usar y la pudiera, pues me siento muy bien, la verdad. Y por eso, pues se los quería expresar también. Platicaba con Raquel que hasta le mandé una fotografía donde el día de hoy pues me sentía de lo mejor. Pues uno lo que siente por dentro es lo que refleja. Y pues yo quería reflejar esto. Entonces, regresando al tema a la clase del día de hoy, a veces hasta negamos nuestras prácticas y el conocimiento cosmogónico de nuestras madres, abuelas, nuestros padres y abuelos. Fíjense que yo les puedo contar, ¿verdad? Y muy orgullosamente, eh, mis tatarabuelitos eran de Zumpango, Zacatepeques. Y sin ir muy lejos, este traje que hoy, el día de hoy, porto es, es de Zumpango, Zacatepeques. Entonces, esto me conmovió mucho porque recordé a mis abuelos. Ellos usaban trajes típicos de aquella época, pero como uno como que lo van cambiando, ¿verdad? Entonces yo ya crecí con una forma diferente, ya me vestía de una forma diferente, pero ahora quiero retomar y es por eso que me siento de lo mejor expresando esto. Es porque los años de empobrecimiento sistemático y la desinformación nos hacen pensar que la cultura está vinculada con el atraso o desventaja social. Esto hace que perdamos el sentido y el valor de la cultura, pero sobre todo que ya no entendemos ni mantengamos la práctica de la espiritualidad. Yo decía
esta situación, pues yo la comentaba, ¿verdad? Porque em, uno para poder enseñar, para poder expresar, lo tiene que sentir, tiene que nacer para que también todas las personas a las cuales llegue puedan sentir esa forma de expresar, ¿verdad? Los sentimientos y la forma de ser de la persona. Eh, Permítanme un momentito, por favor. Bueno, entonces, sin embargo, ahora se está despertando un nuevo interés en conocer la espiritualidad maya. Estamos retomando el reconocimiento, el reconocimiento milenario, porque hemos aprendido que la resistencia es saber cómo proyectar en la vida y que el camino ha sido trazado en nuestras propias manos. O sea, lo tenemos en las manos. Y es ahí cuando se ve la cosmovisión. Y hay un nombre por acá que les anoté que se llama Johanna López, que es la presidenta de junta directiva de esa cosmovisión y espiritualidad que estaba en 1997, ¿verdad? El programa de cosmovisión y espiritualidad consiste en un espacio donde las personas, especialmente los jóvenes indígenas, conozcan y practiquen la cosmovisión en un ambiente de reflexión y compartimiento. Acá se abre el lugar para que se conozca la potencialidad, se aprenda a canalizar y levantar las energías. Incluso en el documento que les estoy proporcionando, aquí están los nombres en, en cachiquel, nahualí, y el espíritu, Ruf, Uxel y TX, ¿qué? Sehui. Este, yo no sé hablar cachiquel, pero fíjense que ayudo muchas veces a mis hijos, a mi hijo, ayudo ahí a, a colocar ciertas palabras. Entonces eso me ha ayudado a que tenga alguna noción de, del dialecto cachiquel. En cosmovisión y espiritualidad se profundiza en los distintos calendarios mayas. A ver, ¿han visto ustedes los calendarios mayas? Sí, licenciado. Bueno, los calendarios mayas son excelentes, ¿verdad? Porque yo siempre he admirado esos calendarios mayas porque las personas que lo hicieron tenían mucha sabiduría, mucho entendimiento y sobre todo exactas las fechas, exactas. Yo me sorprendía porque decía, pero ¿y estos cómo? ¿Cómo? Es que hasta los jeroglíficos que hacían, ¿verdad? ¿Cómo los hacían? Eh, pues es sorprendente esa civilización de los mayas, ¿verdad? El maya recobra su lugar original de ser la primera escuela de la vida. Entonces, los mayas son muy importantes para nosotros porque tenemos ciertas características que ellos, pues, nos dejaron, ¿verdad? Tengo por acá y les quiero compartir esta imagen. Eh, Miren qué belleza. Eso es una belleza porque pasa el lago o pasa el riachuelo en este lugar y vean la forma como son. Sinceramente son cosas muy, muy extrañas, pero a la vez dice uno, bueno, esa es la ley de Dios. Y aquí en estas ruinas o en estos paisajes que se ven, permítanme un momentito. Em, Pues entonces, miren, yo me sorprendí y están otros lugares tan hermosos, tan bonitos, como lo es Isinché,
yo tuve la oportunidad de ir a Isimché. Son lugares que se quedan impactados cada una de las personas que como turistas nos visitan, ¿verdad? Pero esta fotografía quería compartírselas y que quedara también para que ustedes la tengan cuando estén estudiando. La vida digna es buscada por su trabajo en orientación sobre los elementos y materiales de uso en ceremonias mayas, por organizaciones sociales, grupos culturales y personas particulares. Eh, Aquí les puse que los invitamos a ponerse en contacto para mayor información con las personas que realmente tienen conocimiento. Fíjense que ahorita que estoy viendo esto, también vino a mi mente Camina al Juyú. En Camina al Juyú, eh, fíjense que también hace muchísimos años, ¿verdad? Tuve la oportunidad de ir a caminar Cuyo, pero en esos lugares son como muy cuidados por el Estado de Guatemala, porque pues hay que cuidarlo, ¿verdad? Que son cosas súper antiguas que tienen que, pues los tienen que ver los hijos de nuestros hijos y por eso los cuidan, ¿verdad? En aquella oportunidad yo fui a caminar Cuyú y pues alrededor sí hay mucha gente que llega a hacer sus rituales porque cada uno se tiene que respetar, ¿verdad? Cada ritual, cada persona sabe lo que está haciendo y pues allí a esos lugares lo llegan a hacer. Como también hay maldad, hay personas que hacen brujerías, hay personas que tantas cosas que ese tema en realidad no nos interesa, sino que lo que nos interesa es cómo eh, poder sobresalir con las cosas buenas y no con las cosas malas, ¿verdad? Entonces, por eso les pongo acá que les invitamos a cada uno de ustedes a que si se quiere informar, pues se aboque. Ya pues quitaron algunas de las cosas em, de la pandemia, algunos requisitos los quieren quitar, pero nosotros todavía tenemos que tener precaución, todavía la universidad no nos ha dicho nada en cuanto a que ya podemos hacer actividades, ¿verdad? Entonces tenemos que esperar y cuando ya pues nos den algún tipo de indicación, ya podemos nosotros tomar algunas decisiones en cuanto a ir a visitar alguno de estos lugares. En la otra clase yo les comentaba que me voy si me lo permiten, ¿verdad? Me voy a Petén o a Izabal. Entonces, quiero ir, no solamente ir a conocer más profundamente, sino que también enseñarles a cada uno de ustedes, ¿verdad? Algunas cosas que pues yo quiero ir a ver. Por ejemplo, algunas tumbas que me comentaron que habían ahí unas tumbas eh, algo extrañas. Entonces, sí me llama la atención, aunque muchas veces uno tiene que ser precavido porque son lugares donde están muy escondidos y hasta murciélagos hay, según entiendo, ¿verdad? Que así lo dicen, que, que tienen que tener, tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a eso, ¿verdad? Y aparte de eso también que encontraron, dice que hay unos agujeros en la tierra y que en esos agujeros, si las personas que no conocen no los ven, se van dentro de esos agujeros y ya nunca más vuelven a aparecer. Entonces, imagínense qué miedo, ¿verdad? El hecho de no saber dónde está pisando uno. Entonces, Mire, pues comentarles eso, ¿verdad? Porque eso va a ser en junio y yo creo que todavía voy a estar con ustedes impartiendo la ahí mira. Sí. Es que o sea, sí ¿Sí o lo sí? miro, pero no lo distingo las letras. Ahí está. Ah, me llega. Excelente. Creo que Rosita tiene micrófono. Dígame, Perdón, Compañero, es el licenciada. micrófono. ahí está. La cosmovisión
También todos los pueblos mayas de Guatemala tienen su propia forma de observar, sentir y proyectar el universo de acuerdo a su territorio, a su población, a sus recursos naturales y ambiente. Se percibe que cada elemento está interrelacionado entre sí, formado, formando un todo. Nada está fuera y es como nuestros ancestros cultivaron la cultura de la vida en armonía y equilibrio. Yo les decía, ¿verdad? Que hay ciertos grupos que van a determinados lugares a hacer sus rituales y que pues nadie puede oponerse a que hagan los rituales, ¿verdad? Cada uno tiene su propia forma de ser, su propia forma de actuar, como lo pongo por acá, que tienen su propio territorio, su propia población, sus recursos naturales y ambiente. Entonces, cada uno tiene su propia forma de expresarse. Y pues en algunas oportunidades yo he visto que en este lugar de Caminal Cuyú sí hay mucha gente que llega pues a hacer sus rituales, ¿verdad? Tengo por acá también otra imagen. Esa imagen también pues les comparto, ¿verdad? Son rituales que con las personas que son como los dirigentes de cada pueblo maya. Y ahí están, pues haciendo ese tipo de rituales. La espiritualidad, el conjunto de talentos, ideas, valores, pensamientos místicos que rigen y originan la conducta y el destino del ser humano. Coordina la vida en su entorno natural y con el universo. La espiritualidad se proyecta con el propósito de vivir bien. Ese es el objetivo principal, vivir bien, no vivir con tanto problema, tantas cosas que están alrededor. Pero ustedes saben que como seres humanos siempre van a haber problemas, siempre van a haber dificultades, o siempre va a haber alguien que le caigo mal o me cae mal, ¿verdad? Entonces, eso es el objetivo de la espiritualidad de los mayas. Tanto en las personas, en la familia, en la cultura, se interrelacionan con todas las actividades que son sociales, culturales, económicas y sociopolíticas. Si ustedes notan ahí en la forma de actuar del que está en la fotografía con reverencia ante pues el fuego que me imagino que algún significado debe de tener, pero yo no profundizo en eso porque, como les explico, tenemos que respetar cada una eh, de las religiones de si quieren o no hacerlo, entonces ahí no tenemos que involucrarlos más que respetar. El derecho a su autonomía política y económica. A su vez, según Marco, híjole, tan rápido que se acaba el tiempo ustedes. Si me sacan, voy a volver a ingresar, disculpen compañeros, pero así es esto. Eh, Tenemos que enfrentar esto porque no nos queda otra forma. Entonces, la plena implementación de la autonomía implica necesariamente el reconocimiento de una deuda histórica hacia todos los pueblos indígenas, de una historia traumada por la colonización que ha afectado la integridad cultural, la integridad social de las comunidades y que requiere de medidas de reparación. La autonomía. Jurídicamente se puede decir que la autonomía consiste en la facultad que las organizaciones políticas tienen de darse a sí mismos sus leyes y de actuar de acuerdo con ellas, o bien a la expresión de la libre determinación de los pueblos y la comunidad, la libre determinación de todos los pueblos y las comunidades indígenas como partes integrantes del Estado, para adoptar por sí mismos decisiones e instituir prácticas propias relacionadas con su manera de ver e interpretar las cosas, con relación a su territorio y gerencias externas.
Los pueblos indígenas también tienen derecho a la autonomía, es decir, tienen derecho a definir sus propias leyes o normas de vida, ya sean escritas u orales. Ellos tienen esa, como esa autonomía como que tiene que ser eh, así espontáneo. Tienen derechos a definir también las leyes o normas de la vida, ya sean escritas, aquí se los pongo, que sean escritas o que sean orales. Todos los pueblos, todos en general, el derecho libre de determinación es una virtud de este derecho. Determinan libremente su condición política y persigue libremente su desarrollo económico, social y cultural. Derecho a la autonomía económica. Pretenden ejercer control de los recursos naturales del suelo y subsuelo que se encuentran en sus territorios y que sea la propia comunidad la que decida sobre la forma de explotación de dichos recursos para que el producto obtenido esté al servicio de toda la comunidad. En sí, tener participación en todos los programas. Hay muchos programas que tienen relación con sus recursos y con la vida. Por ejemplo, mm, tenemos relación con la comida, tenemos relación con el agua, con la luz, con los parques. O sea, tenemos tanto, ¿verdad? Con la educación. Tenemos tantos recursos que nos tienen que proporcionar para nuestra vida diaria. Según el artículo 10 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no sé si alguien tiene la ley de Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Alguien la tendrá por ahí? ¿Alguien la tendrá? No. Bueno, entonces, según el artículo 10 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, los pueblos indígenas tendrán derecho de libertad de conciencia. A ver, ¿qué entienden ustedes por libertad de conciencia? ¿Alguien me puede decir qué entiende por libertad de conciencia? ¡Ay! Todos están callados. Ninguno me quiere ayudar el día de hoy. Buenas noches, Lick. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, al fin alguien me responde. Tal vez, tal vez no dañar a los demás, ¿verdad? Poder, es lo que se me ocurre. Sí, podría ser libertad de conciencia. ¿Qué más? Buenas noches, Lick. ¿No? Buenas noches, Lick. Buenas noches, Jorge. Dios le bendiga, gusto verla de nuevo. Gracias, igualmente. Pues yo Lo que- considero que, bueno, en mi pensar, ¿verdad? Libertad de conciencia. Cada uno podemos elegir, ¿verdad? A libre conciencia, qué es bueno y qué es malo para cada uno de nosotros, ¿verdad? O sea, podemos elegir según dicte nuestra buena conciencia, nuestra mala conciencia, quitarle la vida a un animal solo porque se nos da la gana, ¿verdad? O porque se nos cruzó en la carretera. Es mi pensar, ¿verdad, Lick? Gusto en saludarla. Gracias. Solo que no lo pude ver porque no tiene encendida su cámara. Pero mucho gusto. Fíjese, Lick, que estoy en mi trabajo. Eso es lo que me pasa casi todos los fines de mes, que a partir de 15 o 18 de mes, yo estoy en cierre contable y termino hasta 30 o 31 de mes, ¿verdad? No hay problema. Está bien. Solamente era una forma de indicarle que no lo estaba viendo. Mucho gusto, Lick. Pero no se preocupe porque esto no afecta en nada, ¿verdad? Mucho gusto, Lick. Mucho Licenciada, también puede ser la libertad de mantener las creencias que uno tiene. puede ser,
Puede ser, esta también es una buena aportación. La libertad de conciencia eh, muchas veces es, como decía también Jorge, es también expresar lo que uno tiene dentro, ¿verdad? Es conciencia de que si ha actuado bien o ha actuado mal. O, por ejemplo, si ha tratado o insultado a alguien. Esa es una libertad de conciencia. Entonces, ¿cómo se va a sentir y qué le va a... ¿Actuaste bien o actuaste mal? Entonces, de hacerle daño a un perro, ¿cierto? ¿Cierto? Eso porque, fíjese que si usted le hace daño a algún perro, a algún animalito, yo en lo personal me pongo a pensar, a la gran, pero si también es creación de Dios, o sea, también a los animalitos Dios los creó. Entonces, uno tiene que aceptar esto, ¿verdad? Que si bien es cierto, hay algunos animalitos que no nos caen muy bien, ¿verdad? Por ejemplo, yo no puedo ver a los ratones y a los animalitos que uno no, como que no quiere. Entonces, esa libertad de conciencia es la que a uno le da ese testimonio. Estás haciendo mal. Nos pasaríamos a la religión y a la práctica espiritual. Eh, ¿Qué opinan ustedes de la religión? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué opinan de la religión? Hola, Lick. Hola, ¿cómo está Jorge? Yo, ¿Otra ya vez? que, sí, ya que ya se nos va a acabar el tiempo, ¿verdad? Que queda 1:21. Son como métodos o como directrices, por así decirlo, para cómo uno debe llevar su vida, ¿verdad? Por lo menos no vas a adulterar, no vas a fornicar. Ya nos estamos refiriendo a la religión judía, ¿verdad? O a la religión israelita, ¿verdad? O sea, son formas de uno de conducirse, ¿verdad? Regular cómo uno se conduce ante cada una de las personas, ¿verdad? Sí, parece. Fíjense que... Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Gabriel. ¿Cómo está? Mucho gusto de saludarla nuevamente. Gracias Para igualmente. mí, para mí, la religión es un adoctrinamiento que se hace para inculcar el miedo en las personas y que pueda ser más fácil dominarlas. Eh, Esa es mi Todos. definición. Sí. Muchas gracias, Gabriel. ¿Alguien más? Es una manera psicológica de influir sobre la gente, como parecido a lo que dijo el compañero, pero yo creo que con eso influye mucho hasta en las votaciones.
Ya estoy de regreso por acá. Gracias, licenciada. Muy bien, ¿en qué estábamos? Disculpe hablando, que nos quedamos a medias. ¿Qué considerábamos que era religión? Perfecto. Y me decía, Yo ya le había dado mi punto de vista, Lick, no me recuerdo quién era. Luego vino Gabriel y luego vino otra persona más. ajá. Gracias, Jorge. Sí, era yo que le decía que era una manera de influir psicológicamente en las personas, hasta en la política, porque si somos evangélicos y sabemos que el candidato es evangélico, votamos por él. Si saben que es católico, votamos por él. Y ya no votamos por razón, no que por emoción. Inclusive la conquista se dio por eso también, por la religión, por eso influyeron mucho en las personas nativas de América en general, pues. Sí. Y son un montón de cuestiones en las cuales hasta el decreto Ley 5272 es el aspecto religioso más que todo, pues. No era de razonamiento tampoco. Influye mucho en la gente. Realmente yo creo que la religión, no es que esté en contra de las religiones, yo creo en Dios, le temo a Dios, pero no soy religioso. Creo que también ha venido como que a desbalancear los estados. Entonces, como que en vez de lo que ha ayudado, creo que ha influenciado en mal para la sociedad. Tiene razón, Mauricio. Gracias por apoyarme en ese sentido, por darme su opinión, porque para mí también es importante el que ustedes participen, el que ustedes conozcan, el que se sientan ustedes parte de este curso. Yo incluso pues, hasta les hacía el comentario, ¿verdad? De que el día de hoy el vestuario que tengo es precisamente porque pues yo quería dar esta clase de pueblos indígenas, portando este huipil, que pues yo sé que es parte del pueblo indígena, ¿verdad? Del cual pues tengo raíces de ese lugar y por eso es que yo lo estoy también expresando. En cuanto a la religión, tiene razón. Pues hay aquí en Guatemala, gracias a Dios tenemos pues libertad de culto, aunque también nos indicaban, ¿verdad?, de que es laico pues el lugar donde nosotros habitamos, pero en cuanto a las religiones, gracias a Dios, pues es permitido, no es como en el tiempo histórico, en el tiempo pasado, que no permitían que hubiera otra religión más que la religión católica. Entonces, esta forma de que pues lo expresemos también es importante, ¿verdad? Es importante que yo les cuente la historia que pues habían momentos específicos en 1827 aproximadamente. En 1827 fue cuando decían que la religión católica era la única que podía profesar y si alguien no profesaba esa religión, pues era severamente castigado. Hoy en día la religión, X religión, digámoslo, católica, evangélica, mormona, testigos de Jehová, etcétera, están en la plena libertad. Aquí nadie les dice, usted no puede estar en esta iglesia. Hasta las iglesias satánicas, que pues ustedes saben que las hay, ¿verdad? Entonces, estas iglesias pues querían venir aquí a Guatemala, eran sectas las que querían venir y de hecho les permitieron que entraran, hasta esas sectas están dentro de la religión. Y en cuanto a la práctica espiritual, en esa práctica espiritual influye mucho también Dios, ¿verdad? Porque si usted cree en Dios, pues así es como usted va a reflejar esa práctica espiritual con el hecho de ir a la iglesia, ya sea católica, evangélica o lo que sea,
pues usted lo va a evidenciar y yendo, asistiendo a la iglesia y creyéndole a Dios todo lo que Él le dice. Esa es la práctica espiritual, haciéndole el bien, es decir, aplicando los mandamientos que en su momento él dejó establecidos, porque si bien es cierto, creo que aquí en Guatemala la mayor parte de personas creemos en Dios. Y yo soy una fiel creyente en Dios, ¿verdad? Yo sé que Él es el que me permite hacer muchas cosas, eh, practicar muchas cosas, incluso hasta permite el espacio para que yo les pueda dar esta clase. Pero esto no significa que uno vaya a estar haciendo de menos o lanzando palabras no adecuadas para las demás religiones. Yo profeso una religión, usted profesa una religión y todos tenemos que respetar la religión que ha decidido cada uno, porque la religión que tiene que profesar o la práctica espiritual que tiene que hacer la tiene que decidir cada persona. Aquí nadie le puede imponer a nadie que haga lo que no quiere hacer. Y si no, ¿cómo se llamaría eso? A ver, ¿quién me dice? Ay, ustedes siento que estoy hablando sola. ¿Cómo? Dictadura. ¿Mm? ¿Puede ser? Muy bien. Jessica me contestó, ¿verdad? Permítanme. Eh, ¿Ya mandó las diapositivas al grupo? Ya las tenemos, Rick. Parece súper. Bueno, sí, porque no quería que se quedaran sin ellas. Entonces, la religión y la práctica espiritual son dos cosas que van de la mano. O sea, si usted quiere diferenciar, solamente tiene prendido su micrófono. Iris Pineda, micrófono. No estén ofreciendo galleta para los micrófonos. Bueno, entonces, la religión y la práctica espiritual son dos cosas que van de la mano, ¿verdad? Y que de las cuales pues ya profundizamos en cada una de ellas. Cuando se hacen algún tipo de práctica religiosa, también hablábamos de los mayas, ¿verdad? De que ellos tienen su propia cultura, ellos tienen sus propios sacrificios mayas, que ellos pues los van a hacer a determinados lugares, por ejemplo, al aire libre, que van y pues hacen sus ceremonias y los rituales que pues en ellas están, ¿verdad? Eso ya es totalmente ajeno a toda la gente que quisiera pues opinar, ¿verdad? Porque cada uno de ellos pues hace lo que tiene en su corazón y lo que Dios le ha permitido. También ejercerlas tanto en público como en privado. Eso es algo que cada una de las personas pues tiene que definir, ¿verdad? No importa si es en público y tampoco importa si es en privado. Solamente que en privado, pues saben perfectamente que el único que los ve es Dios, ¿verdad? Y Dios es el que pone las recompensas en cada una de las personas conforme a las peticiones que tiene en su corazón. Así es como, pues como se puede definir. Ahora en público, la decisión, la libertad que tiene de ir a la iglesia católica o ir a la iglesia evangélica. Tengo una señora, yo creo que ya es famosa aquí con ustedes, esta señora que estaba en prisión, pues la verdad, no le atinaba dónde quedaba pues su religión, ¿verdad? Porque ella iba cuando la invitaban a la iglesia católica,
ella iba a la iglesia católica. Cuando le invitaban a la iglesia evangélica, también iba a la iglesia, y así sucesivamente, iba a casi todas las religiones. Entonces, pues también hay que respetar, porque si ella no sabía en dónde quedarse, pues mucho menos nosotros vamos a saber dónde se tiene que quedar, ¿verdad? Es decisión de cada persona, y si quiere andar en todos lados, también tiene la libertad de hacerlo. En los estados tomarán las medidas necesarias para prohibir los intentos de convertir forzosamente a los pueblos indígenas o imponerles creencias contra su voluntad. Eso era lo que yo les decía. Las creencias que tiene cada uno de cada una de las personas, y más que todo en los pueblos indígenas, eh, tienen sus ancestros, ¿verdad? Como lo decíamos anteriormente, el ancestro de de todos los pueblos indígenas, pues ellos están presentes siempre, ¿verdad? O presentes las costumbres, las creencias, todo lo que está en un lugar determinado. Por ejemplo, yo les hablo siempre, pues porque como ahí tengo mi oficina, como que de ahí fuera, ¿verdad? Santo Domingo, Chinalcó o Zumpango, Salcatepeques. En esos lugares tienen sus creencias, y sus creencias eh, pues son católicas, ¿verdad? Por lo menos a todas las que yo he ido, la mayor parte de gente católica. Entonces ellos hacen sus rituales conforme a lo que les diga el sacerdote de su comunidad. Y yo les digo esto porque como mi oficina está enfrente de la cofradía. ¿Qué significa la cofradía? Pues el lugar donde están todas las cosas de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia católica. Entonces ahí pues yo puedo ver la forma en que ellos se expresan. Y miren, es una alegría la que yo veo. Y a mí sí me gusta, sinceramente a mí me gusta porque en realidad, pues yo no veo nada de malo en ese sentido. Fíjense que queman una de cohetes, increíble, increíble la forma en que lo hacen, qué bonito, qué bonito. Eso no significa que yo tenga también creencias similares, no, 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 porque tiene que tener uno un amplio criterio, una mentalidad muy abierta como para poder diferenciar una cosa de otra, porque pues yo humildemente sí creo en Dios, yo sí creo en pues que Él es Dios todopoderoso. Esa es mi creencia, pero también yo tengo que poner los pies sobre la tierra y decir, bueno, tengo que enseñar esto, enseñárselo a mucha gente, ¿verdad? Por ejemplo, enseñárselos a ustedes, a todos mis alumnos, enseñarles cuál es la diferencia, y que ustedes tienen que aprender también a tener un amplio criterio y no cerrarse en un solo pensamiento y que vaya a afectar a varias personas que están a su alrededor. Así que sí, de eso se trata. Y están por ahí ustedes porque están tan calladitos. Aquí estamos, licenciado. Ay, qué bien, Aquí Rosita, estamos, licenciada. gracias. Ay, qué bueno, qué bueno. Ya por lo menos hay algunos que me contestaron, entonces estamos bien. Continuemos. Chávez y Escuchamos, licenciada. ¿Qué manda, Alicia? Estamos escuchando. Interesante la clase, licenciada. Ay, qué bueno, gracias a Dios. Es que vieran que yo como ¿Cómo que no? soy, Tu micrófono. vieran que yo me transporto, como se lo he dicho en varias ocasiones, que me transporto hasta el lugar. Yo andaba por Caminar Cuyú en todos estos campos. ¿Sí conocen ustedes Caminar Cuyú? Son unas montañas, eh, pues tan, pero tan bonitas. Y cuando uno entra a estas como montañas, la cantidad de cosas antiguas que uno encuentra o que uno puede observar a distancia, uy, es otro nivel ustedes. De veras es muy bonito. Gracias a Dios nos permite ver este tipo
este tipo de adquisiciones, estos tesoros. Y pues alrededor de estas montañas existen o van los sacerdotes mayas. Y como les explico, ¿verdad? Hay quienes que son buenos y pues hacen su rito. Yo la verdad no sé cómo se hace eso, pero ellos lo hacen. Pero también existen los ritos malos, los malvados, que llevan hasta gallinas negras y que ahí hacen los sacrificios. También existen. Entonces, todas esas cosas son las que son impactantes, interesantes y es lo que pues yo les puedo transmitir. Número 3. La colaboración con los pueblos indígenas interesados. Los estados deberán adoptar medidas efectivas para asegurar que sus sitios sagrados, inclusive sitios de sepultura, sean preservados, sean respetados y protegidos. Cuando sepulturas sagradas y reliquias hayan sido apropiadas por instituciones estatales, ellas deberán ser devueltas. Entonces, a eso era lo que me refería cuando yo les decía lo de las montañitas, que ahí en Caminal Juyú hay muchas montañitas y en determinado momento cuando ustedes han ido, pues hemos logrado ingresar. Cuando no era pandemia, pues sí lográbamos ingresar, ¿verdad? Y yo recuerdo que cuando ingresé había como ¿cómo decirles? Como un puente hecho a la antigua, ¿verdad? Y entonces en ese puentecito todos pasaban para el otro lado. Era como que en la parte de abajo había como una forma, como que ahí pasaba un río, algo así. Y entonces, pues nos pasaban al otro lado y ahí íbamos a ver todos los descubrimientos que habían hecho, todo lo que conservaba en sí esas montañas de Caminalcuyú. El, encontraron monolitos ahí dentro de esa montaña, encontraron monolitos y era cuando los estaban como limpiando, ¿verdad? No sé, para mí sí fue algo impactante, ¿verdad? Y como yo les decía también, que ya habían encontrado un gato de jade y ese tono, disculpe, su micrófono, eh, este gato de jade aparecía y desaparecía. Dice que aparecía en cierta montañita y cuando ellos lo buscaban ya no lo encontraban, sino que lo iban a encontrar en la montaña que estaba a la par. Y no tenía relación porque era una montaña, pues estaba en un lado y la otra montaña estaba del otro lado. Entonces no tenían relación, pero así pues se podía evidenciar lo de este gato de Jade. Imagínense ustedes que tengan a la par al gato de Jade y al ratito ya no esté, sino que esté en otro lado. Entonces, eso realmente para mí sí era impactante. Son cosas, ¿verdad? De que tal vez para muchas personas no tengan importancia, pero para las personas que pues tenemos esta clase de eventos o esta clase de cátedras para podérselos explicar, es impactante a ustedes. Como yo les decía, de esta, este, ¿cómo se llama? Anaconda, que apareció ahí en la carretera que estaban haciendo a San Juan Zacatepeques. Esa anaconda no es que la hayan visto, sino que vieron la piel que había dejado en determinado lugar. Entonces alguien se tropezó con esa piel y fue que descubrieron que ahí estaba una anaconda. Pero que se le vaya a presentar a usted una anaconda en plena, ay no, en plena carretera como que no, ¿verdad? Sí contaron las personas que estaban en ese lugar, sí contaron que existía. Incluso contaron alguien que sea de San Juan Zacatepeques que me pueda ahí respaldar con lo que yo estoy diciendo. Contaron que estaban haciendo la carretera, encontraron una montaña, empezaron a trabajarla,
todos los trabajadores de Covial empezaron a trabajar esa carretera. Ya estaban como bajando esta carretera y dijeron todos, bueno, hemos pasado una semana entera sin descanso en estar trabajando para poder, para que por ahí pasara la carretera. Y que si dijeron, bueno, todos nos vamos a dormir, vamos a descansar. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al día siguiente, una semana de trabajo no sirvió. Al día siguiente apareció nuevamente en la montaña como que nada hubiera pasado, como que nadie hubiera trabajado en ella. Entonces, son cosas que pues uno no cree, sin embargo ahí están, como lo del el gato de Jade, pues, o sea, son cosas impresionantes que uno durante va pasando el tiempo, pues le van contando estas situaciones que tal vez uno no las vivió, pero que sí alguien que se las estaba contando sí lo vivió. ¿Qué pasó con eso? Dijeron no más, ya no volvemos a trabajar en eso y dijeron, bueno, le vamos a dar la vuelta a la montaña. Y efectivamente la carretera pasa alrededor de la montaña. Y pasando alrededor de la montaña, solucionado el problema, ahora ya hay carretera, tranquilos, inauguraron y ya no pasa nada. Sin embargo, existe esa montaña que no dejó que la quitaran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque según la historia, cada una de estas montañas tienen ellos le llaman su chamán, es decir, su propio dueño, su propio señor, que no permite que nadie las toque. Entonces, estas son cosas impactantes que pues eh, yo tengo la oportunidad de contárselos y de compartírselos, ¿verdad? También tengo otra experiencia que fueron a Izabal, unas personas conocidas fueron a Izabal, pero ahí en esos lugares hay muchos descubrimientos, muchas momias, porque en realidad sí hay momias, ¿verdad? Pero que tienen o que guardan su secreto y que cuando las abren dice que se despliega una gran maldición para quien abrió esas tumbas. Hay una específica que nos estaban contando y que pues también ahí encontraron varios, en este caso no era gatos, sino que eran otro tipo de animales de jade. Y pues están valorados en una cantidad súper enorme y los van a vender. La verdad es que les pagan muy bien por esos artículos de jade que realmente es penado por la ley, porque esto tendría que ser del Estado. Nadie se puede quedar con eso. Pero como todo lo vuelven dinero, ¿verdad? Y sí les han dado muy buena cantidad de dinero por todo esto, ¿verdad? Entonces, bueno, ya me extendí un poquito en cuanto a eso. Sigamos. Es siempre relacionado, ¿verdad? Porque yo no voy a estar diciendo otra cosa que no sea relacionado en cuanto a los pueblos indígenas que estamos viendo. Entonces, decíanos esto por los sitios sagrados que tienen, que están colaborando o incluyéndolos en los sitios sagrados de los pueblos indígenas. Todo esto que les mencioné son sitios sagrados. Entonces, no nos queda más que cuidar esos sitios sagrados, cuidar esa forma de que nos podamos ver nosotros estas figuras, ¿verdad? Tengo entendido que hay una persona en Chiquimula que encontró, es una finca, encontró ella la dueña, encontró eh, muchas formas de animalitos, encontró tinajas, dice que encontró comales de barro de que utilizaban en aquella época los mayas. Y ella pues gestionó para que todo esto se fuera al Ministerio de Deportes. Y ahí en el ministerio se hicieron cargo de todo. ¿Cuál fue la tristeza de ella? Que ella fue hasta el lugar
porque como esto los indicados, ¿verdad? Así lo dice la ley, que ellos son los encargados de hacerse cargo de todo lo que se encuentre en reliquias. ¿Cuál fue su sorpresa? Que fue encontrar todo el material que ella había otorgado o que ella había donado, regalado. No fue encontrar peor de lo que encontraron en su propiedad. Lo encontró mal. Y entonces ahorita ella está gestionando para que en su finca ella pueda tener a todas estas reliquias que había aportado para el Estado. Me dijo, mire, licenciada, aquí están las puertas abiertas. Yo soy una mujer que tiene 93 años. Eh, ella llegó, ella llegó al colegio de abogados a colegiarse porque ella quería, a sus 93 años, quería ser abogada. Ella ya era antropóloga, era economista y ahorita pues que iba a ser abogada y notaria. Muy finamente la señora me indicó, el día que usted quiera llegar a mi finca, yo tengo caballos para poderle proporcionar y que usted vaya a pasear. Me dijo yo, ay, qué bonito. Porque yo ya no pensaba en mí, sino que yo pensaba en mis alumnos. Porque algún día los voy a llevar. Se puede imaginar yo pensando en ustedes. Entonces, sí me propuso que fuéramos a la finca y que por favor le ayudara a recuperar todo lo que ella ya había donado al estado de Guatemala. Entonces, pues ya son las 8:05, compañeros. Ya tan rápido, ya me emocioné yo de, pues, de esta clase. La verdad está muy bonita, pero esto es lo que yo les puedo decir. Y el último punto, los estados garantizarán el respeto de conjunto de la sociedad a la integridad de los símbolos, a las prácticas, a las ceremonias sagradas, expresiones y protocolos espirituales indígenas. O sea, el Estado respetará. Aquí se tiene que respetar porque así lo dice la ley. Así que, compañeros, esto ha sido todo por hoy en la clase. Gracias a Dios, pues les logró interesar el contenido de la misma y yo me siento súper por por haberla impartido y por enseñarle mi huipil, que está tan lindo mi huipil, que está hecho a mano y enfrente de mí lo hicieron. Entonces, gracias a Dios, lo puedo compartir. Y en determinado momento, pues, si se nos abren las puertas de ir a algún lugar o a algún sitio donde podamos experimentar algunas cosas o ver, conocer algunos monolitos, pues lo vamos a hacer. Y de lo contrario, pues seguimos cuidándonos como hasta ahora lo hemos hecho, hasta que nos den pues total la Licenciada, disculpe. Eh, Usted estaba hablando e indicando de que la señora le pidió que usted le ayude a recuperar todo lo que había en sus terrenos, que ya había pasado al Ministerio de Cultura y Deportes, prácticamente. Y sí puede hacerse eso en las leyes guatemaltecas, porque como se supone que el Ministerio de Cultura y Deportes es el que tiene el control de todos los sitios arqueológicos a nivel nacional. Sí, es muy delicada es muy delicado ese tema, ¿verdad? Porque y la señora creo que estaba peleando porque como no tenía el buen trato que ella creyó que le iban a dar, por eso lo estaba peleando, pero es muy difícil que lo gane. De todos Y modos, ella lo yo entregó. dudaba, o dudé que pudiera recuperarlo en todo caso. Puede recuperar. Lo único es que sí me dijo, mire, yo todo lo demás no lo entregué, me dijo. Entonces, Ah, ella bueno, tiene mucho todavía que todavía hay bastante. todavía tiene mucho. Y aparte que, fíjense que parece que como ella lo tiene bajo tierra, encontró como un gran agujero y en ese gran agujero se meten y ahí van a sacar las cosas. Y dice que es un lugar que incontable. Cada vez que escarban encuentran más y más y más. Y eso está abajo. Entonces yo le digo, ay Dios mío, ni lo voy a decir porque entonces seguramente lo van a ir a traer.
Sí, Entonces, porque ahí podría, perdón, licenciada, ahí podría el Ministerio Esa de tierra Cultura podría ser expropiada. incluso como que sí, podría quitarle hasta la finca y hacer un centro especial para el Estado, ¿verdad? exactamente Pero de eso. seguro lo venden para algunos políticos. De todo hay, de todo hay. No, pero y yo más que todo creo que ella se estaba enfocando porque le den ese espacio para que ella pueda estar, ¿verdad? Porque prácticamente la finca sería del Estado, porque imagínese, está bajo tierra. O sea, ¿qué ciudad habrá debajo de esa finca? A eso No es a se ha lo que, descubierto. sí, a eso es a lo que yo me refiero, ¿verdad? Porque se quedó enterrada esa ciudad y poco a poco van descubriendo que hay más cosas. Dice que sí encontró unas momias. Mm. Y yo le digo, ¿y qué sintió? O sea, qué pasó, verdad? Que me contara qué había sentido cuando encontraron esas momias. Y sí dice que hay personas que se encargaron de abrir estas tumbas. Y cuando se abrieron estas tumbas, dice que empezaron a salir murciélagos. Y obviamente eso es lógico, porque tanto tiempo y estar bajo tierra, pues obviamente, ¿verdad? Tienen que tener alguna reacción. Pero, pero ya va más allá, ya va más espiritual, porque dice ella que fue como una sombra que salió de ahí, de esa, de esa momia, ¿verdad? Entonces ya esas son cosas sobrenaturales que ahí sí pues ya es otro tema. Em, Esta señora anhela que pues se vaya a visitar esa finca, porque como les explico, la idea es que poner caballos y que los caballos los lleven eh, hasta la finca donde, o el lugar donde están estos, eh, estos instrumentos sagrados. Una Di- excursión, Lick, una excursión. Sí, Con 20 puntos, cada ya el otro. Solo avísanos cuándo y vamos. sí, Como ¿verdad? examen final, como examen final que queden. Sí, ¿verdad? Buenísimo. Ese va a ser como examen final. Pues yo había pensado, pues no ir hasta allá, porque realmente está bien lejos, es en Chiquimula. Pero, y yo dije, aunque sea aquí a caminar Juyú, ¿verdad? Pero tenemos que esperar autorización de la universidad porque capaz que nos sancionan por andar haciendo excursiones sin pedir autorización. Creo que todavía no está autorizado, pero vamos a preguntar. Nada nos cuesta y es que sea el examen final. Excelente, licenciada. Incluso, licenciada, aquí en el Naranjo, en esas montañas de ahí también hay También, una mini ciudad oculta, tengo entendido. Y por eso es de que ya no siguieron vendiendo parte de la finca, porque sí tiene su historia. Incluso cuando se hizo ese puente del Naranjo, ya vio que hubieron algunos muertos porque parece que tuvieron que hacer un pacto para que pudieran trabajar y terminar el puente, según la historia, sí, y son cosas creíbles. ¿verdad? Son cosas, como por ejemplo, Creíbles. perdón, ya yo estoy ya como que emocionada, ¿verdad? Porque dicen que por el puente ese el que conecta el Naranjo para subir al periférico, también ese puente tiene su historia. Y cada vez está como medianoche, dice que se encuentra a una persona que se tira del puente. Y no es que esté vivo físicamente, sino que ya como que quedó como con un pacto, ¿verdad? De que ese señor aparece a cada ratito. Entonces ya los bomberos ya saben, porque los Sí. llaman continuamente para decirles que un hombre se tiró de ahí y que le dicen las especificaciones o cómo era, y dicen que es un hombre alto o colocho y que se tira del puente. Entonces ya los bomberos ya saben que es el fantasma que aparece casi siempre. Entonces cada una de esas cosas tiene su Así historia. es, así, Pero nos vamos a poner de acuerdo. así es. Primeramente Dios vamos a ir a ver alguna Muy bien.
alguna excursión que sea cercana y que no nos afecte a todos, ¿verdad? Que pasen buenas Muy noches. bien. Ay, solo De una acuerdo, cosa, licenciado, muchas gracias. antes de que se me vayan, con Raquel, pues queríamos comentarles que calificamos los exámenes, pero que hay algunas personas que no le pusieron nombre al examen. Díganme ustedes. No sé, licenciada, si nombro los que, o sea, ya tengo todas las notas, o sea, les voy a nombrar a los que no tengo nota para que sepan y me hablemos o que se queden para un ratitillo solo para ver qué hacemos con su nota. No, mejor lo publicas, se lo publicas Ok. y que te llamen porque ahorita ya terminó la clase. Ok. Entonces, solo quiero llamarlos a poner atención quién no puso su nombre, porque cómo vamos a saber nosotros cuál es su nombre, ¿verdad? Ni siquiera el carnet, hay algunos que solo pusieron nombre y no pusieron carnet. Entonces, por lo menos ahí ya tenemos alguna señal, pero con los otros, ¿qué hacemos? ¿Seré Entonces, yo maestro? ay, Dios mío, Jimmy. Bueno, entonces, si no aparecen, todavía estoy dando esa opción, ¿verdad? De que por favor ustedes me comprueben de que sí estuvieron en el examen y que ahí están, ¿verdad? Entonces, en un momentito, Mire, ¿qué manda Josué? solo para preguntar cuándo iban a estar las notas para ver eso. Ya están, Josué. Lo que Ya las sucede es que tengo. hay algunas personas que no pusieron su nombre. Entonces, estas personas faltan todavía. Ya vamos a mandarla. No sé si Raquel ya están las notas o todavía faltan. Ya las tengo aquí, licenciada, pero no sé cómo ya están para publicar. Entonces Para, solo estoy esperando con los que me hacen falta para poder publicarlas y para que ellos ya la puedan ver en la plataforma. yo creo que como podemos modificar de una vez hay que pasar lo de la plataforma. Oh, sí, eso ya lo tengo, o sea, me refiero, ya estoy en la plataforma, o sea, yo ya lo tengo, pero como me Ah, faltan algunos que no me colocaron. ahorita. Por ¿Qué eso manda? querías el tiempo ahorita. Ajá, solo para nombrar los que no tengo, o sea, los que no le aparecen nota de examen. Vaya. Entonces el tiempo es tuyo. Todavía tenemos, ¿qué? 96 personas. Ok, solo voy a hacer, si está voy a hacer nombrar los nombres. Es Ordóñez, Chiché, Eddie, Jarciño. Él no me parece nota de examen. No sé si está por aquí. Bueno, ya, siguiente. Acá. Castellano Mérida, Miguel Estuardo. Siguiente. Chabac Chitay, Ana Gabriela. Siguiente. Santos López, Ana Miriam. El siguiente es Velázquez Ramos, Samuel Alexander. La otra es Mijangos Bran, Ana Lucía. Para este calor de una jugosa sandía. Ahora un gran cuchillo para cortar.
Continúo, para tal vez están todavía aquí. Estrada Quinteros, Glenda Azucena. El micrófono. Belder, el micrófono, Belter. También Linares Melgar, Carlos Manuel, Molina Robles, Juan Ricardo, Mena Beteta, Karin Pamela, Parada Zapón, Brian Eduardo. También Gómez Ordóñez, Cristina José. También Hernández Juárez, Jaime Estuardo. García Cabrera, Valeria Sofía. Pérez Aquino, Manfred Alexander. Elvira Maldonado, Selvin Omar. Pirir Barahona, Lorenzo Fernando Antonio. López Orozco, Wendy Natalí. Estrada y Estrada, Doris Eunice. Quiroa Mateo, Jocelyn Mariela. Rodríguez Padilla, Flavio Josué. Peneleu Rodríguez, Mélida Yamileo. Aquí estoy. Canastún Santos, Héctor Emanuel. Del Cid Hernández, Astrid Yasmín. Valenzuela Muñoz, María Abigail. Monterroso López, Ricardo Josué. Candelario Monroy, Crisley Odalis. Y por último, Gramajo Garrido, Eric Armando. Buenas noches, Raquel. A mí sí me mencionó ahí en el listado. Buenas noches, licenciada. También a mí me mencionó y yo sí tengo que hice mi examen y tengo también fotografía de que realicé el examen. Ok, los que puedan, los que tengan la captura, sería genial que me la mandaran para yo poder arreglar su nota de una vez. Siempre sería el grupo. Raquel. Sí. Perdón, ¿sí? Buenas noches, fíjate que yo justamente después de haber terminado el examen te escribí porque fíjate que se fue el internet, entonces el formulario se mandó, entonces te escribí, o sea, mi correo tiene mi número de carnet, entonces te escribí, te mandé mi nombre completo y te mandé mi carnet. Lo que no me pude tomar fue fotografía puesto que se fue el internet, ¿verdad? No fue así como que le voy a tomar una foto. Pero sí, justamente en el chat, después de haber terminado el examen, te mandé mi correo electrónico, que tiene mi número de carnet en la descripción, que es García Cabrera 2019-02124. Y te escribí y te puse la situación, el por qué no puse el nombre, ¿verdad? En la última pregunta. Es que fíjate que en los formularios a veces no me aparecen ni el número de correo, ni o sea, es que hasta de último creo que la licenciada les dijo que pusieran el nombre. Me aparecían como más o menos como 20 que no tenían ni nombre ni los datos que ella les pidió, entonces no sabía de quién era el examen. Pero entonces, igual siempre mándame un mensajito. Igual a los que nombré, igual les voy a mandar un mensaje ahí en el grupo para que se puedan comunicar y yo hablar con la licenciada para ver qué podemos hacer. Y los que tengan su captura, enviármela, por favor. Igualmente en la captura solo aparece cuando ya se finalizó el examen, porque igual el examen lo realicé con el correo que pidió la universidad. Ok. Pero igual si tienen la captura, envíenmela siempre. Por favor. Muy bien, Raquel, ahí se la envío. Gracias.
Feliz noche. Gracias. Feliz